Hola hermanos, para entender este video hay que escucharlo desde el comienzo hasta el final y no os dejéis llevar por los comentarios que muchos hacen solamente con leer el título. El título no tiene sentido si no se escucha por completo lo que voy a explicar, porque es algo que viene sucediendo desde hace muchos años y que da la garantía de que estamos llegando al final del camino que nos lleve a la transición y al cambio en Cuba. Mirad, todo comenzó con aquello que se llamó deshielo en tiempos de Obama y que fue un proceso que se inició alrededor de diciembre de 2014. En septiembre de 2015 yo publiqué un libro que acaecía en Cuba, donde explicaba dónde iba a terminar, cómo iba a terminar, la inutilidad de ese deshielo. No es algo que yo esté inventando ahora, no es algo que yo inventase después de los desastrosos resultados de aquel deshielo, que lo único que hizo fue admitir la persistencia, la pervivencia del régimen castrista durante muchos más años, llevando a la isla hasta el punto en el que ahora se encuentra. La mayor pobreza de siempre, incluido aquel periodo especial. En octubre de 2015, yo al final entré en las redes. Mi trabajo con respecto a Cuba es muy anterior a mi inicio en las redes. El primer perfil que yo abrí lo abrí en octubre de 2015, un mes después de publicar el libro donde explicaba todo lo que está pasando y todo lo que no iba a pasar. En marzo de 2016, Obama se presentó con la familia en La Habana y fue agasajado y recibido entre sonrisas de complicidad por el tirano Raúl Castro. Todo eso abrió las esperanzas de muchos cubanos que se creyeron que alentar la persistencia del tirano era el camino mejor para mejorar las cosas en Cuba. En noviembre de 2016, es decir, en el mismo año en que Obama en marzo llegó a La Habana, en noviembre de ese mismo año, en 2016, Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Aunque no tomase posesión hasta enero de 2017, en noviembre ya era el vencedor de las elecciones en Estados Unidos. El día 8 de noviembre se celebraron aquellas elecciones. Y ese mismo mes de ese mismo año, el día 25, murió el tirano Fidel Castro. Es decir, después de haber probado la ineficacia de ese tortuoso camino entre Obama y su amigo el tirano Raúl, murió Fidel Castro en noviembre, recién lograda la victoria por Trump ese mismo mes. ¿Por qué se reunió Obama con Raúl en marzo de 2016 en La Habana? Porque Fidel, aunque vivo aún, no estaba para reunirse absolutamente con nadie. Fijaros que entre la victoria de Trump el día 8 de noviembre de 2016 y la muerte del tirano Fidel el día 25 de ese mes, pasaron 17 días. En esos 17 días está la clave de la garantía definitiva del cambio en Cuba ahora, que os voy a explicar. Entre el día 8, que venció Trump en las elecciones, aunque no tomase posesión, repito, hasta enero de 2017, y la muerte de Fidel, la muerte física de Fidel, el día 25, hubo una reunión entre el recién elegido, todavía electo, Donald Trump y Raúl Castro, Machado Ventura y Ramiro Valdés. Una reunión presencial donde, además de otras personas, estuvieron ellos 4. ¿Dónde fue esa reunión? Esa reunión fue en el Palacio del Gobernador de las Islas Vírgenes Americanas. El Palacio del Gobernador está en la capital de las Islas Vírgenes Americanas, que es Charlotte Amalie, que está en una de las 3 islas principales de estas Islas Vírgenes, las americanas, no confundir con las británicas,
que es la isla de Saint Thomas o Santo Tomás. Y ahí en la oficina del gobernador estuvieron reunidos Donald Trump y los tres que os digo: Raúl Castro, Machado Ventura y Ramiro Valdés. Ellos, por cierto, estuvieron alojados durante ese tiempo en suites de la última planta junto con sus guardaespaldas y acompañantes del Hotel Ritz-Carlton en St. Thomas. Por cierto, cada suite cuesta más de $1000 noche y estuvieron prácticamente una semana, aunque las reuniones fueron 3 días. En esa reunión, cuando Raúl, Machado y Ramiro sabían que Trump ya había sido elegido presidente y sabían que el fatídico desenlace de Fidel Castro ya era irreversible, sabían que algo iba a cambiar en la política norteamericana, que ya no tenía nada que ver con ese deshielo de Obama que se había traducido en un hecho histórico en marzo de ese mismo año, con la visita de su familia a ver al tirano y reírse con él. Todo iba a cambiar y quisieron saber hasta qué punto y de qué modo. Donald Trump tenía que enfrentarse a muchísimas cosas de política interna y de política exterior, y además tenía que controlar un partido, siendo él un outsider que se había hecho con el control de un partido histórico en Estados Unidos, el republicano. Tenía muchas cosas en la cabeza. Y entonces, digamos que se dejó llevar por una propuesta que ahora cobra sentido, vigencia, y que provoca el desenlace final en Cuba en este camino hacia la transición. Mirad, en su primera legislatura, en los primeros 4 años, Trump iba a endurecer sanciones contra Cuba, pero no se iba a lanzar a la yugular del castrismo. Y ellos, los representantes del régimen, iban a hacer incipientes mejoras y cambios, porque lo que quedó claro es que en la segunda legislatura, que en aquel momento se podía prever que se iniciase en 2020 y no en 2024, ya de no haberse producido los cambios, Trump se iba a la yugular. En 2020 no se inició, o en enero de 2021 no se inició la segunda legislatura por todo lo que pasó, de forma que en la Casa Blanca aterrizó el senil Joe Biden. Pero la segunda legislatura se va a iniciar en enero de 2025, después de que mañana mismo Trump venza en las elecciones. Y se habló de segunda legislatura. No se habló en aquella reunión de en qué año tenía que ser o perdía vigencia los acuerdos sobre la segunda legislatura. Cuando se iniciase, si es que había, la va a haber. La va a haber porque mañana Trump vence y desde mañana el régimen castrista sabrá que Trump va a tomar posesión en enero del año venidero y entre sus prioridades entonces sí va a estar la ejecución de lo acordado para su segunda legislatura. Aquello que se acordó en la isla de Saint Thomas, en la ciudad de Charlotte-Amelie, en las Islas Vírgenes Americanas, en noviembre de 2016, después de que Trump fuese electo por primera vez y un poquito antes, días antes, aunque ya estaba Fidel Gaga, de la muerte y desenlace del tirano Fidel. Por eso yo siempre he sabido, y me río cuando algunos me dicen, ahora cambias el discurso y te pones a apoyar a Trump. No, amigos, si está escrito que yo apoyé a Trump en 2016 para su primera elección, y está escrito y consta en un libro publicado, todo lo que estaba previsto iba a pasar, porque está escrito casi con predicción, precisión tal como dice la palabra, absolutamente precisa lo que iba a pasar, la inutilidad del deshielo, la inutilidad de la política de Obama. Y se anticipó todo lo que había ocurrido y todo lo que va a ocurrir con Trump. Yo durante todo este tiempo no he hablado para nada de ese acuerdo que se estableció para la segunda legislatura de Trump
cuando ya había sido electo para la primera. Lo he callado por sugerencia de quien siempre ha llevado la voz cantante en todo lo que yo hago, que es precisamente Donald Trump. Pero Trump, durante los 4 años que ha estado fuera de la Casa Blanca, no se ha olvidado de Cuba, ni de los planes para Cuba, ni de alguien que le presentase una vía, un camino, para ejecutar todo lo que el régimen castrista se comprometió a hacer en la segunda legislatura, si se le daba ese aire durante la primera, y cómo se obligaba definitivamente a la ejecución en la segunda. Por eso yo siempre he apoyado a Trump, y Trump me ha apoyado en este plan que le presenté y le di a conocer como mecanismo de ejecución de todo lo que se acordó entonces, y por eso siempre he trabajado con la seguridad de que si Trump volvía, el camino para el castrismo era fatal e irreversible. Efectivamente yo me la he jugado, me la sigo jugando, de hecho las elecciones son mañana, pero algo me hacía pensar, algo me hacía querer, algo me hacía soñar, algo me hacía ilusionarme y esperanzarme en que Trump volvería. Y si por algún casual Trump no hubiese vuelto, es porque Trump hubiese delegado en alguien de su entorno que estuviese tan decidido a exigir la implementación del acuerdo de noviembre de 2016 en Charlotte Amalie, en el Palacio del Gobernador, en la isla de San Tomás, en las Islas Vírgenes Americanas, que el castrismo, que ganó 4 años entonces, no iba a ganar ni un minuto después. Mañana Trump va a vencer. No va a tomar posesión hasta enero, pero desde mañana el régimen sabrá lo que el régimen dijo, lo que el régimen prometió, lo que al régimen se le dijo y lo que al régimen se le prometió que se iba a ejecutar, para no darle absolutamente ninguna salida ni ningún tiempo de demora, porque ya se le dieron 4 años en aquel momento. Lo que era endurecer sanciones, pero no ir más allá, entre el 2016 y el 2020. Ahora, desde mañana, el régimen sabe que se terminó su tiempo. Y desde enero verá cómo se terminó su tiempo. Que nadie me diga que yo me apunto al carro de Trump ahora, porque yo he estado fiel a Trump. Y Trump, que es lo más importante para todos nosotros, fiel al compromiso que adquirió conmigo cuando le presentamos un plan de ejecución absolutamente meticuloso, absolutamente objetivo, absolutamente ambicioso, pero absolutamente ejecutable y lograble, para decir de todo lo que se ha hecho y de todo lo que se puede hacer, este es el mecanismo más serio. Por eso estoy convencido que mañana Trump vence, que el régimen sabe que mañana Trump vence, y aunque no tome posesión, vuelvo a repetir, hasta enero, durante este tiempo vais a ver cómo los mimbres del gobierno de transición se ejecutan, porque estamos todos preparados. Como ayer dije en un post, que los que escuchéis el video pero no vieseis el post ayer, os lo digo, estamos y tenemos todo preparado en un condado al norte de Florida, en esa lengua o esa franja de tierra que hay por debajo de Alabama y entre Alabama y el mar, el condado de Santa Rosa, en su capital Milton, que ya está ese condado en manos republicanas, y además en manos republicanas con un margen histórico, un margen impresionantemente grande con respecto a los demócratas, y eso lo hemos creado como la avanzadilla, como el puente de mando de todo el equipo de Trump, que Trump va a perfilar para que prioricen el cambio en Cuba, junto con todos los que llevamos trabajando por ese cambio, por esa transición en Cuba. Ahí tenemos el puesto de mando. Y ayer, cuando decía desembarco, no es que vayamos a desembarcar en la isla en un yate como hicieron aquellos barbudos en el Granma. No, no, no. Un desembarco es una forma metafórica de hablar, que es desembarcamos, llegamos. Vamos a La Habana a crear el gobierno de transición en las condiciones que siempre he estado reflejando y anticipando. Un gobierno de transición conjunto, donde no manda el castrismo sino nosotros,
hasta llegar a elecciones libres donde mandará el pueblo. Abrazo.